iglesia de casa, quienes nos escuchan, son tiempos en que es importante compartir el mensaje de la palabra de Dios. Pero también son tiempos para aclarar algunos mitos, algunas cosas que quizá la iglesia o quizá algunas personas creen. Ahora no sé cuántos estén familiarizados o hayan escuchado el tema o la frase fake news, noticias falsas o noticias de mentira, noticias que no son de verdad. Cuando alguien dice una fake news y exige que se le aclare algo que esa persona inventó, es muy complicado aclarar. Si yo invento algo y le digo, a ver, aclárame por qué pasó esto, pero es algo que yo inventé, es prácticamente imposible aclararle, porque es aclarar una mentira, una falsedad. Ahora, muchas personas tienen alguna idea así o similar en cuanto a Dios. Y nuestro país está entrando próximamente en la nueva normalidad, vamos a ir reintegrándonos a nuestras actividades y es importante que como iglesia tomemos la oportunidad que Dios nos ha dado en algo que es tan sensible como es la salud para proclamar la necesidad que hay, porque tarde o temprano todos vamos a morir, pero nuestro espíritu trasciende, fuimos creados, diseñados para la eternidad y entonces en ese sentido es el momento oportuno para compartir el Evangelio. Y hoy quiero compartir precisamente para prepararnos, para defender nuestra fe, no a Dios, a Dios no lo tenemos que defender, para defender nuestra fe, para presentar argumentos con respecto a nuestra fe. Voy a empezar como voy a terminar. La palabra en 1 de Pedro dice 3:15, pero antes de leer vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por estos tiempos, porque quizá para estos tiempos nos has traído a este lugar, a este contexto, a esta situación, para que tu nombre sea proclamado y glorificado. Háblanos hoy, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro 3:15 dice, si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Antes de continuar, te pido que vayas por un lápiz, un cuadernito, una pluma, tomes apuntes, así hagas de cuenta que estamos en clases. No me voy a parar para que no me veas con short, ¿eh? Pero toma un papelito, ahorita ve corriendo, ahí manda a tu hijo, a tu hija menor, dile, pásame lápiz, si no lo encuentra, regáñale, y desde aquí lo estoy viendo, dile, si lo voy yo y lo encuentro, ¿qué te hago? Y ya que lo tengas, para que vayas apuntando conforme vaya avanzando el tema, la predicación, porque son conceptos e ideas que debemos ir desmitificando. La próxima semana continuará, así que este es el inicio, pero creo que es muy importante y es una buena oportunidad que puedas compartir este mensaje con alguien más. Perdón. Empezamos entonces. El propósito es fortalecer nuestra fe y quienes nos escuchan y han rechazado el cristianismo o han argumentado que Dios no existe, puedan escuchar un argumento acerca del cristianismo. No es mi intención convencer, pero quizá lo que han rechazado es muchas cosas, menos cristianismo. Como cristianos es verdad que hay muchas cosas que no sabemos de Dios, o muchas cosas que no entendemos. Como cristianos hay muchas cosas que no entendemos. Y por lo que aún nosotros como cristianos no entendemos, algunas personas han perdido su fe. Algunas personas dentro de la iglesia quizá van, pero hay conceptos que no concuerdan y tienen dudas honestas. Otros más van a la iglesia, pero han dejado de creer, han dejado de tener fe. Y van para que sus hijos crezcan con valores morales, pero ellos ya realmente no están seguros que Dios o el Dios que ellos creen exista. La buena noticia es que esto ha sido así desde el principio de la historia. Desde el principio de la historia de la humanidad. El hombre ha luchado con el concepto de Dios. El hombre ha luchado con dejar o abandonar a esos dioses. Las civilizaciones más avanzadas en la antigüedad, aquí que adoraban, ¿recuerdas? Las clases de historia, adoraban al sol. Siglos después, los más sofisticados, los griegos, adoraban a Zeus. El Imperio Romano le cambia el nombre, lo pone por nombre Júpiter. Pero dime, actualmente, ¿cuántos hay que crean en Zeus o en Júpiter o adoren al sol?
Espero, no sé, a lo mejor, pero no creo que sean muchos. ¿Y sabías tú que los cristianos del primer siglo fueron considerados ateos por su propia cultura? Te voy a explicar por qué. Porque ellos iban contracorriente. Empezaron a adorar a Dios a través de Jesús, cuando las demás personas adoraban a los dioses del panteón romano. Entonces, lo normal era adorar a esos dioses del panteón romano. Llega un grupo que adora a un dios extraño, ajeno, y ustedes están adorando al dios equivocado. Y los cristianos decían, no, nosotros no adoramos a ningún dios equivocado. Hemos adorado a la revelación de Dios. Los romanos adoraban a Marte o al César mismo cuando era deificado. Y los cristianos decían, no, nosotros creemos en Dios. Pero es un Dios distinto al de ustedes. Y esa lucha, ese conflicto continúa. Por fin, ¿qué Dios? Y algunos se han alejado con ese mismo argumento. Pero siendo honestos, al escuchar los motivos, cuando menos los que yo he escuchado, me doy cuenta que no tiene nada que ver con el cristianismo. Y al escuchar los argumentos, las razones que dan, duele en el corazón y dan ganas de preguntarle, pero momento, antes de seguir, ¿quién te dijo que Dios es así? ¿De dónde sacaste esa idea de Dios? Quizá tienes el Dios equivocado. Quizá estás hablando de un Dios que es un Dios de mentira. Y para empezar, tu primer aprendizaje de cómo es Dios, lo recibiste seguramente de niño. Pocos son los que empezaron a escuchar de Dios o a conocer de Dios en su edad adulta. La mayoría empezó a tener un concepto, una idea de Dios desde su niñez. Pero si tú aprendiste de Dios, lo que aprendiste fue en tu niñez. Creciste, vas a la universidad, tienes nuevos amigos, te relacionas, empiezas a hacerte preguntas sobre el Dios de tu niñez. Y hay cosas que conforme vas creciendo te haces más preguntas de adulto sobre el Dios de la niñez. Y empieza a haber un conflicto. De alguna manera tu madurez cultural, educativa fue creciendo, pero tu madurez del conocimiento de Dios permaneció como lo adquiriste en tu niñez. O quizá empezaste a cuestionar hechos, datos, información. Y en la iglesia te daban respuestas basadas en la fe. Hacías alguna pregunta quizá de niño, oye, pero ¿y los dinosaurios? Y, no, créelo por fe. Oye, ¿cómo fue esto? Por fe. Pero ¿por qué pasó esto? Tú créelo por fe. Y no te daban respuestas sustentadas, lógicas. Y de alguna manera, lo que creías de Dios y la realidad chocó. Y esa contradicción para algunos fue irreconciliable y se alejaron de Dios. Porque con respecto a creer, hay muchas formas de creer y dejar de creer. Mira, si creciste en alguna iglesia, tienes una versión de cristianismo. A ver, recuerda tu niñez si es que fuiste a alguna iglesia. Si fuiste a una iglesia súper, mega conservadora, tienes una versión de cristianismo. No hagas esto, no bailes allá, no digas esto, no te vistas así, no pongas así. Si fuiste a una iglesia carismática de niño, creciste con esas manifestaciones y ahora en todo lugar quieres ver esas manifestaciones que aprendiste de niño. Si creciste en la iglesia católica, tienes una versión del cristianismo. Si creciste en una iglesia bautista, presbiteriano, nazareno, son versiones. Y tu versión tiene que ver, tu versión de cristianismo tiene que ver dónde aprendiste eso de niño. Y es muy emocional. Por otra parte, si tus padres no te llevaron a una iglesia, o tus padres no creían en Dios, o no creciste en un ambiente religioso, también te dejó una versión de Dios. O tu versión de Dios es lo que escuchaste y es, Dios no existe, Dios es cruel, Dios es una fuerza, Dios es todo el universo es Dios, el árbol, la piedra, la naturaleza, todo es Dios. Esa es una versión de Dios que tú tienes. En resumen, todos tenemos una versión de Dios o del cristianismo. Lo interesante es que la versión de cristianismo que la mayoría abandona tiene dos características. Lo que saben de Dios, por lo que alguien les contó, lo que saben de Jesús, por lo que alguien les contó. ¿Cómo te presentaron a Dios? ¿Cómo te dijeron que Dios es? Y lo que te dijeron, lo primero que te dijeron, esa es tu imagen de Dios. Y al dejar de creer, al dejar de buscar a Dios, dejas de creer en ese Dios que alguien te contó, que alguien te dijo. En cada versión del cristianismo que la gente abandona, siempre hay una versión de Dios y de Jesús. Aquí vamos a detenernos un momento. Y te pregunto, ¿qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo es Dios para ti? ¿Qué sabes de Dios? Lo que sabes de Dios,
¿Cómo lo sabes? ¿Hiciste una investigación exhaustiva? ¿Buscaste? ¿Y de Jesús? ¿Qué es lo que sabes de Jesús? ¿Cómo sabes lo que sabes de Jesús? Y quizá te darás cuenta que todo lo que sabes está principalmente fundado en lo que oíste en tu niñez o cuando recién empezaste a escuchar de Jesús o de Dios. Hay una escritora que se llama Karen Armstrong. Ella se describe como teísta. Ella cree en un Dios creador. No se define como cristiano, pero cree en un ser superior, cree en Dios. Y en su libro que se llama The Case for God, dice, y cito: muchos de nosotros hemos sido dejados con un concepto incoherente de Dios. Aprendemos de Dios a la misma edad que aprendimos o que nos dijeron de Santa Claus. Pero mientras que nuestro entendimiento de Santa Claus evolucionó, maduró, nuestra teología permanece de alguna manera infantil. Por eso nos sorprende que cuando tenemos madurez intelectual, muchos rechazan el Dios que heredamos y negamos entonces su existencia. Lo que Armstrong habla sobre la idea de Dios con que crecimos y con el tiempo fuimos creando un Dios que empezó con un Dios de la niñez y fuimos desarrollando, creando o inventando un Dios que no existe. Y cuando alguien deja de creer en un Dios que es una mentira, pues bueno, es una buena noticia. Qué bueno que dejan de creer en ese Dios, porque ese Dios no existe, pero se están confundiendo creyendo que es Dios que se ha revelado a través de Jesús, a través de la Escritura, a través de la historia de la iglesia. Dejan de creer en Dios, pero es un Dios que ha sido creación, ha sido inventado. Hay Dios que ha sido una mentira. Veamos algunas versiones que la gente tiene. Es que Dios es así, Dios tiene que ser así. Y ese es el Dios guardaespaldas, el Dios guarura. La versión de este Dios es aquellas personas que dicen, no, es que Dios no va a permitir que nada malo te suceda. Si tú vienes a Dios, no, todo va a estar bien, porque Dios nunca permitiría que cosas malas le pasen a personas buenas. Pero al crecer te das cuenta que muchas personas buenas sufren. ¿Y qué pasa? Se debilita tu fe. Por eso luchan para unir esas dos realidades. O sea, es que yo sé, a mí me dijeron que Dios nunca va a permitir que le sucedan cosas malas a las personas buenas. Y la realidad es que sí le suceden. Y dejan de creer en ese Dios. Se sienten defraudados, decepcionados. Pero la verdad es que ese Dios no existe. El Dios guarura no existe. La evidencia nos dice que sí le suceden cosas malas a personas buenas. Y quizá tú conoces a alguien así. Y esto es muy emocional. Muchos se han alejado de Dios por ese concepto, por la decepción, por el dolor, por el sufrimiento propio o ajeno. Y sabes, mucha gente sigue creyendo en ese Dios. Pero eso no es más que un rezago de la niñez. Porque no hay un argumento para probar la existencia de Dios real que diga, no hay un argumento sobre el Dios revelado en Jesús, revelado en los evangelios, revelado a través de la historia de la iglesia, no hay un argumento que diga, Dios no permite que cosas malas le sucedan a personas buenas. Y como nunca le pasan cosas malas a personas buenas, Dios existe. Ese no es un argumento. Nunca nadie ha dicho eso. Y si a ti te han dicho eso, huye, porque ese argumento no es para probar la existencia de Dios. Si ese fuera el argumento, entonces, cuando ves que en la vida a tu ser querido, a alguien cercano, sí está sufriendo y amas a Dios y buscas a Dios y oras a ese Dios, y no pasan cosas, no sanan, no mejora, entonces tu conclusión va a ser, no hay Dios. Y es entendible, es lógico. Pero ese no es un argumento a favor o contra Dios real. Es solo algo que alguien te dijo. Pero como es profundamente emocional, anhelamos, queremos que sea real. Queremos que Dios, que no permite que le pasen cosas malas a personas buenas, queremos que existe, pero no es un argumento del cristianismo para probar la existencia de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque el cristianismo mismo empezó con una persona muy buena que le pasa algo terrible. El cristianismo empezó con una persona muy buena que sufre. Si te dijeron que Dios no permite que algo malo le pase a personas buenas, ese cristianismo no hubiera pasado el primer siglo.
Porque todos los mejores cristianos del primer siglo, los héroes de la fe, fueron maltratados, fueron martirizados por el Imperio Romano o por el liderazgo religioso de la época. Y si tú crees, o si tú estás buscando a Dios para que te resuelva la vida, o si tú estás buscando a Dios para que dejen de pasarte cosas malas, la pregunta es, ¿de dónde vino esa idea? ¿De dónde está esa idea de que Dios no va a permitir que cosas malas le pasen a personas buenas? Yo no sé, pero te aseguro algo. No surgió de las enseñanzas de Jesús. No surgió de la Biblia. Tampoco es el desarrollo de la historia de la iglesia. Si perdiste tu fe en ese Dios guardaespaldas, en ese Dios guarura, qué bueno, porque ese Dios no existe. Tienes toda la razón. Aléjate de ese Dios inmediatamente y cuéntaselo que más confianza le tengas. Quizá empezaste buscando a Dios para que te ayudara, te protegiera, porque un familiar enfermo, pero en la primera ocasión que algo malo te sucede, lo vas a abandonar. Se va a caer tu fe, porque está un fe cimentado en una mentira. Después alguien dijo que si Dios existe, entonces debe hacer lo que pides, y ese es otro Dios que hemos creado, es otro Dios de mentira, y es el Dios on demand, así como en las aplicaciones que mandan en streaming videos y programas en que tú escoges qué ver. A eso se le llama on demand. El Dios que responde a tus peticiones, más bien, el Dios que debe responder a tus peticiones, que debe responder a lo que tú consideras justo. Ese es el Dios on demand, pero es un Dios creado. Aquel que no se puede negar a tus pedidos, y mucho menos cuando lo que estás pidiendo es algo no egoísta. ¿Qué de malo tiene que yo pida que Dios haga algo por mi hija, por mi hijo? ¿Acaso va a decirme Dios que no cuando lo que pido es algo justo? ¿Por qué se va a negar Dios a darme un trabajo para mantener a mi familia? Lo único que pido es un trabajo honesto para mantener a mi familia. Dios está obligado a dármelo porque es algo justo. Dios tiene que sanar a mi familiar, porque yo estoy haciendo esto, hice aquello, metí mi moneda, entonces debo recibir mi producto, metí mi comando en el control remoto, debo recibir mi producto, metí la solicitud en Netflix, debo recibir la película. Dios tiene que hacer lo que yo le digo. Y algunos argumentan, ¿por qué Dios va a decir que no? Si yo puedo hacer algo por esa persona, si yo puedo ayudar a las personas, ¿por qué Dios no lo va a hacer? Entonces, si Dios existe, cuando yo estoy en necesidad, debe venir a ayudarme. Pero la realidad choca con esa mentira. Porque no es así. Porque has hecho peticiones y en ocasiones no has obtenido respuesta. Pides una señal y no pasa nada. Pides un milagro y no acontece. Y la conclusión de muchos es, Dios no existe. Y sabes, tienes razón. Ese Dios, así, ese Dios que te obedece, que debe obedecerte, no existe. Lo mejor que puedes hacer es dejar de creer en ese Dios. Y surge una vez más la pregunta, ¿de dónde obtuviste la idea de que Dios debe hacer lo que tú le pides? ¿Quién te dijo que Dios debe responder como tú quieres? ¿De algún lugar tomaste esa idea? ¿De algún lugar obtuviste esa información? Dios tiene que ser así, pero ese Dios no existe. Y además, qué bueno que no existe. Imagina que te hubiera dado lo que pedías a los 15 años. Imagina que Dios te hubiera dado lo que tú querías a los 17, a los 13. Tu vida seguramente sería una desgracia. ¿Qué otros dioses se han inventado y de alguna forma están en el imaginario público, social? Ya vimos el Dios guarura, el Dios que no debe permitir que nada malo le suceda. Ya vimos el Dios que debe hacer lo que tú quieres. Y está aquel Dios tipo novio empalagoso de la secundaria. El Dios que siempre debe sentir su presencia. Es que si está conmigo, debo sentir algo. Y quizá en alguna ocasión tuviste una experiencia del Dios real que se manifestó así.
Pero después empezaste a creer que siempre deberías tener ese tipo de experiencias. Dios, quiero sentir tu presencia, y no sientes nada. Dios, es que en una ocasión yo oré y temblé y sentí cosas y hormigueo, pero ahora tiene más de 2 años que no siento nada. Ya no has de estar conmigo, o quizá nunca has estado. O quizá vas a la iglesia y ves gente llorando, que se tira, que levanta las manos, que moquea, y dices, a mí se me hace que lo han de estar inventando, yo no siento nada. Estoy aquí mismo y no siento nada. O quizá fue porque alguien te dijo, Dios siempre está contigo. Y lo que tú entendiste es, siempre debo sentir la presencia de Dios. Quizá alguien te dijo, Dios está contigo y ha prometido estar contigo. Y tú interpretaste. Entonces, como Dios está conmigo, siempre debo sentirlo. Pero déjame decirte que ese Dios no existe. Pero una vez más, ¿de dónde surge la idea de que un Dios así existe? Además, sabes que casi no eres consciente de las cosas que son constantes. Repito, casi no eres consciente de las cosas que son constantes. Mira, cuando el día es bonito, pocas veces son motivo de plática espontánea con un desconocido. Digo, si el día está bonito, no te paras esperando el camión y dices al otro, qué bonito día, ¿no? Ah, chulada de día, ¿no? Es raro. Pero ¿qué sí es motivo de conversación? Cuando hace mucho sol, cuando hace un calor. Te paras a un desconocido, nada más te ve, hace contacto visual y dice, qué calor hace, ¿no? ¿Sabes? Ser mexicano tampoco es tema de conversación espontánea. No sales de tu casa, vas y haces la parada al taxi y lo primero que le dices al taxista es, hoy me siento bien mexicano. No. Las cosas que son constantes son de las cosas que frecuentemente estamos menos conscientes. La presencia de Dios es constante. Lo sientas o no. Hay otro Dios más. Es el Dios que quizá mucha gente, es como el fake news, mucha gente dice que no creen en Dios por este Dios creado, por este Dios inventado. Y es el Dios amargado, vengativo. Y es del que más pronto se huye, el que siempre está cazando, el Dios que te controla por el miedo y la culpa. Te ama, pero no le caes bien. Es Dios de amor, pero no le simpatizas. Si creciste con ese Dios, es difícil escapar. Y aunque quizá tengas tiempo de que has dejado de ir a la iglesia, se te queda pegada la culpa. Y muchos viven con culpa por ese Dios. Y cuando algo les pasa, cuando algo les sucede, su primera reacción, su primer pensamiento es algo de haber hecho porque Dios me está castigando. O se refieren a alguien más, Dios te está castigando, algo has de haber hecho porque te tropezaste, Dios te está acá, hay un Dios. Pero una vez más, ¿quién te dijo de ese Dios? ¿Un amigo? ¿Quizá un pastor? ¿Un sacerdote? ¿O tus papás? ¿De dónde salió esa idea? Es que Dios te va a castigar y se nos clavó, se nos quedó. No me contestes porque Dios te va... Y se quedó ahí. Y si te alejas de ese Dios vengativo, castigador, déjame decirte felicidades. Porque la vida es mejor sin ese Dios de culpa. Hay otro Dios más. Bueno, hasta aquí hagamos una pausa porque es bastante información, creo. Pero que hagas una evaluación. ¿Qué conceptos tienes de Dios? ¿Y estás seguro que esos conceptos están fundados en la vida de Jesús, en la Biblia y en la historia de la iglesia? Hay un Dios más. El Dios anticiencia. Ese que o la ciencia o Dios. Y te pone en el problema de creer lo que no puedes negar y lo que puedes explicar cuando estas dos chocan. Por ejemplo, se dice, bueno, si tomas a la literalidad, y ese será motivo de otro tema, solamente lo quiero tomar como ejemplo, literalidad, la edad de la Tierra, 6.000 años. Pero te dicen que la edad bíblica, pero la edad científica tiene millones de años. Entonces, ¿a quién le creo? El genoma humano.
Y parece que la ciencia es incompatible con Dios. Y muchos, para evitar la confusión, abandonan a Dios, aunque no lo pueden negar, pero se aferran a la ciencia, que pueden explicar. Y dicen, o cuando la ciencia y la religión tienen un conflicto, ¿qué haces? No puedo ignorar la ciencia, pero crecí oyendo que no debo cuestionar. Solo cree. Y de ahí que algunos creen que para ser cristiano debes dejar de pensar. Cuando la mención que hice del genoma humano, el principal director que desarrolló todo este estudio es cristiano, Collins. De ahí que algunos crean que ser cristiano es ser ignorante. Pero te tengo una buena noticia, porque ese dilema, Dios o ciencia, es una falacia. No existe, no hay tal. Esto que diré es solamente para cristianos. Si de alguna forma tú aterrizaste en esta página, en este video, y no sabes ni por qué estás acá, y no te consideras cristiano, mira, ahorita checa tu Face, resuelve un sudoku o algo, pero esto es solamente para cristianos. A ti. Y te pregunto, si un ser querido se te enferma, ¿a dónde vas? La mayoría, como primera reacción, es ir al doctor. Si te pide hacer un examen de la sangre, lo haces. Y cuando vas a ver el resultado, imagínate qué pasaría. Que el doctor te dice, bueno, ya vimos el examen de la sangre, tenemos acá todos los parámetros, y ¿sabe qué? Pues sí es algo delicado, es algo grave, pero creemos que Dios quiere enseñarle algo. ¿Qué dirías? Creemos que Dios tiene el control, y aquí está su examen, buenas tardes, que le vaya bien, cuide a su hijo. ¿Qué dirías? Dirías, no, yo quiero un resultado, yo quiero la respuesta. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué sigue hacer? Quiero una explicación médica. ¿Qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi familiar? Quiero una receta. La pregunta es, ¿por qué cuando se trata de una enfermedad estás a favor de la ciencia? Y cuando tu teología entra en conflicto con los descubrimientos de la ciencia, no sabes qué hacer. Ignoras la ciencia. Decía y repito, la realidad es que no hay conflicto entre ciencia y teología. Y si tú te has alejado del cristianismo o no quieres acercarte al cristianismo, ahora sí, tú que estabas haciendo el sudoku, ya regresa, cierra el Face. Si te alejas del cristianismo por algo que aprendiste en la escuela y que choca con la religión, que choca con el cristianismo, que choca con tu fe, debes creer algo. Los cristianos creemos que Dios es el Dios que creó el mundo y la forma como el mundo se rige, las leyes de la naturaleza. Pero es un Dios inventado, el Dios que está en contra de la ciencia, ese Dios no existe. Otro Dios más que hemos inventado, que hemos creado, y es el último, creo, es el Dios 911. Es el Dios que está para las emergencias, para las cosas que no puedo entender. Ese Dios explica lo que ni ahora puedo entender. Y es el Dios más antiguo. Cuando se desconocían muchas cosas, cuando decían que el trueno ha de ser un dios, no, después se entendió que eran dos nubes con cargas electrónicas que chocaban y salía un trueno. Entonces no es un dios, la ciencia lo explicó. Pero aún ahora hay cosas que no podemos explicar y entonces acuden a ese Dios. Pero ese Dios no existe. Y qué bueno que no existe. Antes, cuando no se podía curar una enfermedad, la explicación era: Dios le envió para enseñarnos algo. Es una maldición de Dios. Y si pierdes la fe en ese Dios que explica lo que no podemos, porque con el tiempo quizá lo podamos entender, qué bueno, porque ese Dios no existe. Como cristianos, no debemos tener miedo a reconocer que hay cosas que no podemos entender o explicar. Pero sabes, hay muchas cosas que hasta ahora la ciencia no puede explicar. Pero esas cosas que la ciencia no puede explicar, no es el argumento para decir, Dios sí puede explicarlo, entonces Dios existe. Porque alguien dijo, entonces, el día que podamos entender todas las cosas, eso nos hará ser Dios. Pero sabes, eso no es verdad. El día que podamos entender todos los misterios de la naturaleza, del mundo submarino, de las estrellas, de las galaxias, el día que podamos entender eso, no nos hace ni remotamente ser como Dios. No es verdad. Y te
explico cuál es mi argumento. Si un día tú puedes entender todo sobre tu celular, cómo se hizo el plástico, cada parte, componente de tu celular, los procesadores, la pantalla, si no hubiera ningún misterio para ti sobre el celular, no vas a concluir, este celular no lo hizo nadie porque yo sé cómo funciona. Entender algo no elimina la necesidad de que alguien lo creó. Entender cuál es el proceso del ser humano en la gestación en el vientre, entender cómo funciona el movimiento de los astros desde Copérnico, entender qué efecto tiene la luna sobre las mareas de las olas del mar, entender cómo vuelan las aves más silenciosas, entender cómo hay ciertas bacterias que sobreviven cientos de años. Entender eso no elimina la necesidad de que alguien creó eso. No es lo que no podemos explicar lo que apunta a Dios, sino lo contrario, es lo que sí podemos explicar. Yo sé que quizá este tema ha sido pesado, así que estírese, levante las manos, desacomódese, y alguno ya está todo desparramado en el sillón, ya se está durmiendo, pero es importante para poder continuar la próxima semana, así que no se me duerman. Sígame de cerca en la siguiente explicación, por favor. Si crees que Dios es creador del universo, espacio, tiempo, materia, creas lo que la mayoría de científicos dicen. Los científicos dicen con respecto a la creación del universo que todo empezó con una singularidad. Ese es el término que ocupan. Antes del Big Bang. Ellos dicen que una singularidad provocó el desenvolvimiento, que se desenrollara, por así decirlo, todo el universo. Y el universo sigue en expansión. Se dieron de alguna forma las leyes de la física, la selección natural, evolución, como lo quieras ver. Si crees que todo o de alguna forma empezó, es ahí donde nosotros nos ubicamos. Si todo empezó, entonces hay un inicio, hay un principio, hay un origen, hay un Génesis. Génesis es un libro del Antiguo Testamento que dice que Dios creó y al terminar la creación descansó. Pero lo que quiero llamar la atención es esto: dejó de crear, terminó. Si lo tomas de forma literal, figurada, no altera el resultado. Dios creó todo: espacio, materia, tiempo, todo. Entonces, como ya creó todo, ¿qué podemos esperar encontrar en el universo? Un universo predecible, estable. Mira, te voy a poner este ejemplo. Si no has visto tú el cuadro final del rompecabezas y ves a una persona que está armando el rompecabezas y está a medio armar, es imposible que puedas decir qué está armando, porque no sabes, no viste la figura y no ha terminado el rompecabezas, no sabes qué está armando. ¿Cuándo podrás saber qué armó? Hasta que terminó de armarlo, y podrás explicarlo y podrás replicarlo, pero una vez que haya sido terminado. Tenemos un universo que ha sido predecible, que es estable. Y sabes, los cristianos fueron los primeros que iniciaron el movimiento de la ciencia moderna, porque creían que Dios terminó. Y entonces, como ya terminó, ya puede ser objeto de estudio, de investigación. Podemos observar el universo y será predecible, causa, efecto. Lo que sucede una vez seguirá sucediendo por las leyes que le gobiernan. Debes saber esto. Antes de los cristianos, no había razón para querer entender el mundo, porque era producto de dioses caprichosos. No estaba terminado el rompecabezas. No podías entenderlo, porque no sabías para dónde iban. Cuando los dioses actúan por capricho, ahí la ciencia es imposible. Estoy por terminar. Estos son algunos de los dioses creados, dioses de mentira. Y si tú dejas de creer en uno de estos dioses, qué bueno. Ahora, ninguno de esos argumentos que he dado hasta ahora son a favor o en contra de nada. Pero mira, si no puedes creer en un Dios que permite cosas malas en personas buenas, qué bueno, deja de creer en ese Dios, porque ese Dios es mentira. Pero no es evidencia que el Dios real existe. En todo caso, confirma que un Dios que no permite que le pasen cosas malas a personas buenas no existe. Y los cristianos, déjame decirte, tampoco creemos en ese Dios.
Si alguien alguna vez se te acerca y dice, pero es que yo no entiendo por qué le pasan cosas buenas a personas malas, tú dile, yo tampoco, pero no es culpa de Dios. Ese Dios no existe. En todo caso, lo único que revela son expectativas no cumplidas. Y es verdad, ¿sabes? Hay personas que están en una búsqueda honesta, pero hay personas que no. Hay personas que solo les interesa insultar e inventan un Dios a su antojo y demandan que los cristianos les expliquen por qué el Dios que han inventado se comporta así. Y nos preguntan cómo es posible que tú creas que hayan lavado el coco y creas en un Dios, si es un Dios vengativo, cruel. Hay personas que no quieren entender. Hay personas que solo buscan denostar. Quieren explicación sobre un Dios que han inventado. Y es desgastante para el cristiano querer explicar a quien solo quiere insultar. La pregunta sobre ese Dios que se ha creado es, ¿dónde se originó la idea? ¿Dónde empezó? Cuando hacemos una pregunta y va destinado a diferentes auditorios, la respuesta tiene que ser diferente. Si la pregunta va a ser la misma, ¿cómo nacen los hijos? ¿Cuál sería tu respuesta si quien te pregunta es un niño de 5 años? ¿Cuál sería tu respuesta si quien te pregunta es un chico de 16 años? ¿Cómo responderías si quien te pregunta es un estudiante de medicina del 3er año? Misma pregunta, pero diferente respuesta. Y ninguno de los tres está mintiendo. Solo preparas la respuesta a la capacidad de quien pregunta. La revelación de la palabra es gradual. Y el problema es cuando cristianos de años tienen la idea de un Dios similar a los explicados. Cuando aún cristianos de años en la iglesia siguen pensando, ¿por qué Dios no hace lo que le pido? Ese Dios no existe. ¿Por qué Dios permitió que le pasara esto malo a esta persona que es buena? Ese Dios no existe. ¿Por qué no siento a Dios? Es que no siento nada, oro y ayuno, pero no siento nada. Ese Dios empalagoso no existe, pero no prueba que el Dios real no. Para terminar, hoy no argumenté sobre la existencia de Dios, pero es un tema necesario para sentar las bases para lo que continúa. Para que puedas argumentar en Dios que crees. Para que te asegures que el Dios del que te quieres alejar, quizás es un Dios que nunca ha existido y que te debe llevar a acercarte al Dios verdadero, al Dios real, al Dios revelado en la Escritura, en los Evangelios, a través de Jesús, al Dios que te ama, no porque lo dice, no solamente porque lo dice, al Dios que lo demostró con su Hijo Jesucristo, muerto en esa cruz. Ese es el Dios real, el Dios que te ama, que te ha sustentado, que te ha dado bendición a pesar de ti. Preparémonos para la siguiente semana. Y quizá algún religioso está diciendo, nada más un versículo leyeron, entonces ahí nada leyó, solo habló de él. Escucha todos los temas, porque después juzgan por un tema, nada más van a decir, uy, ni leyó la Biblia. No. Escucha los otros temas o busca algún estudio de Miqueas, a ver si no leemos la Biblia. Pero voy a terminar repitiendo el verso que iniciamos. Primera de Pedro 3:15. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza cristiana que tienen, estén siempre preparados para dar una explicación. Esto quiere decir que si tu fe está sustentada en lo que escuchas solamente y te chutas 20 sermones ahora en cuarentena y escuchas, pero tú no investigas, tú no haces tu devocional, tú no tienes un estudio bíblico, tú no lees tu escritura, estás viviendo de la fe de otros, estás viviendo de lo que oyes. Y si en alguna ocasión a mí se me ocurriera decir un disparate, lo seguirías creyendo. Debes leer la palabra, estudiarla. Pero no solamente la palabra, de conocimiento general, de filosofía, de arte, de ciencia. La Biblia dice de Daniel que Dios le dio la sabiduría en todas esas áreas. Es necesario, iglesia, que ahora que termine esta cuarentena, que pase este tiempo, nos levantemos como una iglesia, pero no una iglesia emocional, que apele lo emocional solamente. Una iglesia que dé argumentos, porque Dios no está peleado con la ciencia. Dios creó todas las cosas.
Pero no podemos seguir siendo, dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento, pero no porque no haya acceso a ella, sino porque hay cristianos flojos que no quieren acercarse al conocimiento. El pueblo perece porque no se acercan al conocimiento. La palabra es verdad, su Hijo es verdad. Busquemos crecer, iglesia. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos, cada vez que alguien nos pregunta, decir, ay, pues no sé, yo solo lo creo por fe. No podemos decir, pastor, por favor, ayúdame porque me preguntaron algo, pero no sé ni qué decir. Nosotros hemos sido llamados para este tiempo, para estas circunstancias, para esta sociedad. Palabra de Dios. Vamos a orar. Allí en tu lugar. Si te quedaste a un cuarto del tema, repítelo otra vez más. Si te perdí en algún momento, lo bueno que queda ahí grabado, vuelve a escuchar tantas veces sean necesarias para que domines los temas, para que entiendas los temas y puedas compartir con alguien más. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, porque nuestra fe no está sustentada en mitos, porque nuestra fe no es frágil, nuestra fe es firme. Que como iglesia, como casa de fe, como iglesia de Jesucristo, donde quiera que tú nos escuches, tú eres parte de un plan, de un propósito, pero tienes que aprender la palabra, tienes que sumergirte en ella. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para estos tiempos, porque tú nos acercarás a personas con hambre de ti, que nosotros podamos compartir, sí, de nuestra experiencia, que no la podemos negar, pero no es la experiencia de ellos. Yo no puedo negar mi experiencia y voy a dar testimonio de mi experiencia, pero también puedo dar sustento de tu palabra. Padre, úsanos como iglesia, en general, en cualquier lugar que esta persona esté escuchando, ahí úsale, revélale tu palabra, que el Espíritu Santo tenga una nueva revelación personal de la Escritura cuando la lea, la entienda y la pueda compartir. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque para estos tiempos nos has preparado y nos continuarás preparando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Es un gusto, iglesia. Es un gusto poder compartir con ustedes. Ya próximamente estaremos reanudando, esperemos las indicaciones de las autoridades y les esperamos para unirnos y vernos una vez más y poder abrazarnos y poder, bueno, abrazarnos no, poder así de lejitos nomás, saludarnos, pero estar juntos en comunión y poder compartir con ustedes. Así que les esperamos